Acaba de empezar la grabación y la grabación de todo esto lo tendrán ustedes en el link que ya tienen. Entonces, un segundito, por favor. Démosle la palabra a Luisa de Azopam. Ahí, ya. Buenas noches, siendo las 8:04, les damos la bienvenida a esta primera charla virtual. Mi nombre es Luisa Fernanda Martínez, directora ejecutiva de la Asociación de Padres del Colegio Anglo-Colombiano. Para nosotros hoy es un placer enorme esta alianza que hemos logrado con Red Papás. Azopanglio desde hace 2 años ha venido trabajando en esta herramienta, charlas virtuales, charlas en familia, y nuestro objetivo ha sido llegar a sus hogares con temas de actualidad, con temas que necesita tener la familia, pero sobre todo para generar charlas, generar estos espacios de intimidad en familia. Tenemos claro que el tráfico en Bogotá no es fácil, y esta fue una herramienta que nació hace 2 años y dijimos rico llegar a los hogares de los papás que estén allí en cama, acostados, escuchando estas charlas tan interesantes. Pero el objetivo clave de esto es que después de esto se generen conversaciones familiares. Hoy estamos aún más contentos porque no estamos solo llegando a los papás del anglo-colombiano, sino que estamos llegando a una red enorme que es Red Papás, y esperamos disfruten esta herramienta, y todos los días seguimos mejorando para que llegue mejor, con mejor sonido, con mejor imagen, y eso trabajaremos cada vez más en eso. Buenas noches, mi nombre es Marisol Sanín, soy coordinadora de Bogotá de Red Papás. Red Papás les extiende un caluroso saludo de bienvenida. El compromiso con la infancia y la adolescencia nos convoca para aprender de los mejores expertos sobre las pautas y herramientas para la educación y el cuidado de la niñez y la adolescencia, en la familia, en la escuela y la sociedad. Esperamos que este espacio siembre en ustedes inquietudes que los lleven a reflexionar, aprender y ser mejores en su labor diaria con los hijos, con los alumnos y con todos los niños y niñas que nos rodean. Red Papás es una red que representa padres y madres y hace visible los principales factores que afectan la construcción de un entorno cultural positivo para la niñez y la adolescencia. Actualmente cuenta con 532.306 padres y madres a través de 424 instituciones educativas en Colombia. Red Papás opera dentro de una absoluta independencia económica, política y religiosa. Para más información acerca de Red Papás, lo invitamos a visitar nuestra página www.redpapás.org o a seguirnos en nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida a nuestra conferencista Marilena López. Marilena López Jordán es psicóloga colombiana de la Universidad Javeriana, nacida en Armenia, Quindío. Magíster en Psicología Comunitaria de la misma universidad. Hace más de 20 años trabaja con la familia desde diferentes instancias, en la consulta privada, a través de talleres y conferencias, con programas de valores en las empresas, en los medios de comunicación, en la academia con los alumnos o con la comunidad directamente. Igualmente, a través de proyectos editoriales, libros y artículos que están dirigidos a entender la crianza de una manera amorosa, sencilla y constructiva. Actualmente desarrolla el proyecto de inteligencia familiar para ofrecer a las familias una guía encaminada, sobre todo, a llenarse de esperanza y confianza en la capacidad para ser padres competentes y dar en la educación de los hijos los mejores frutos. Bienvenida, Marilena. Muchas gracias. Bueno, nos quieren un poquito. Bueno, estaba viendo que tenemos, ¿cuántas personas? Tenemos 337. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta que formuló Antonio al comienzo, la verdad me pone un gran reto. O sea, quiere decir que tengo muchas personas interesadas en hacer que la familia funcione mejor y en tener herramientas para afrontar con buena actitud y alta probabilidad de éxito las dificultades que tenemos en la familia. Quiere decir también, y esto me alegra mucho, que tengo a papás, mamás, abuelos y ojalá también tíos, buenos tíos, que están interesados también en un poco lo que nos proponía al comienzo Azopanglio y Red Papás, que es construir una mejor familia. Quiero dar un especial agradecimiento a ambas instituciones, a Azopanglio y a Red Papás, por haberme invitado a este encuentro familiar. Pues la verdad no es tan fácil hablar a tantas familias al tiempo. Yo me siento muy honrada de poder hacerlo. Me toca confesarles también que al comienzo sentí mucho temor de este desafío tecnológico. No sabía cómo iba a salir todo esto que hemos preparado para ustedes hoy,
pero poco a poco fui entendiendo y además fui emocionándome por las inmensas posibilidades que tenemos cuando decidimos y sabemos cómo hacer amigos, hacernos amigos de la tecnología. Pues bien, la familia, tema en el que yo trabajo con absoluta pasión desde hace muchos años, es el lugar de las emociones, las vivencias, las experiencias. Allí transcurre gran parte de nuestra vida, con sus ires y venires, con los buenos tiempos, pero también con los difíciles. Lo que quisiera en este encuentro en familia es generar una reflexión acerca de cómo tener una visión optimista y constructiva de las crisis, las dificultades, las adversidades que ocurren en todas las familias, cómo enfrentarlas con los mejores recursos, aprendiendo la experiencia del día a día y cómo salir fortalecidos de ellos, que esa es la idea cuando hay problemas en la familia. La pretensión que tengo entonces es mostrar la importancia de construir en la familia lazos fuertes que nos permitan actuar como equipo. Este es un concepto muy importante para enfrentar la vida con sus cosas buenas y con las no tanto, que ya sabemos que igualmente van a ocurrir. Ese equipo, esta es una frasecita que tengo en mi último libro que me parece muy bonita, es que ese equipo es el mejor amortiguador en los tiempos difíciles, la mejor voz de aliento cuando nos sentimos desfallecer. Si lo hemos construido, si hemos de verdad fortalecido ese equipo, encontraremos apoyo, consuelo, soporte y también muchas soluciones. Tengan la seguridad de que sí es así. Esto también incluye a los hijos, si le están viendo, a los niños y a los jóvenes, porque todos podemos tener actitudes proactivas, lo vamos aprendiendo en el camino, es un aprendizaje también que hacemos cuando estas cosas nos ocurren, para irnos mostrando que la vida no termina en los problemas, ni en las tragedias, ni en las pérdidas familiares, que podemos seguir adelante. Tengo la absoluta convicción que cada familia tiene sus propias estrategias que les permite avanzar y superar las diferentes situaciones que se van presentando a lo largo de la historia familiar. Aquí aparece, ya nos va a aparecer, Antonio, una cajita, esta que hemos llamado y que Antonio ilustró muy gráficamente, es una cajita de herramientas. Esa cajita de herramientas se llama familia. Esa es la propuesta que yo les quiero hacer hoy. Y esa cajita tiene una cantidad de herramientas que vamos a ir desarrollando a través de toda la charla, más una serie de recursos que les dejamos para ustedes, para que trabajen después y que los pueden consultar en el link, ¿sí? En el link que han recibido. Ahí van a encontrar muchas cosas, artículos, ejercicios, bueno, muchas cosas que yo no voy a alcanzarles a decir aquí. Estas pequeñas acciones que van saliendo de la cajita no solamente son verbos, son acciones muy poderosas. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, hay que empezar por una cosa importante, es analizar. Tenemos que hacernos unas buenas preguntas, tenemos que decir qué es lo que está pasando, cuál es realmente el problema, y esto nos ayuda a identificar qué es lo que está pasando. Después viene una acción promovida mucho por Antonio y de verdad alcancé a ver la dimensión que tiene, y es que hay que escribir. Cuando escribimos ponemos en limpio, podemos evaluar más las cosas, podemos verlas en perspectiva, y sobre todo, y este concepto me encantó, y es que descargamos un poco la cabeza, porque es que cuando tenemos problemas, todo lo tenemos acá, todo. Queremos solucionar el problema, pero además queremos mirar cómo no le afecta a los demás, queremos saber cómo enfrentarlo. Entonces, poderlo escribir nos va a ayudar, y esto lo vamos viendo en el camino, a poder evaluar y apreciar un poco más qué es lo que nos está sucediendo. Después de escribir todas estas cosas, entonces vamos a evaluar, y es que miramos el problema en su contexto, qué es lo que está pasando. No es lo mismo, no sé si los papás desafortunadamente se están separando en la familia López que en la familia Pérez. Entonces es importante poder evaluar ese problema en cada contexto. Después, y para poder ver las soluciones, después vamos a mirar, ahí están saliendo, que vamos a revisar un poquito cuáles son, y vamos a escoger cuáles son las mejores soluciones, cuáles son las más viables, cuáles son las menos costosas en términos de emocionales, psicológicos, económicos, y las vamos a poder poner a funcionar. Luego viene esta otra acción que se llama aplicar, y es llevar a la práctica esa solución que hemos escogido. Una vez lo hayamos hecho y hayamos agotado como todos estos pasos anteriores, la idea es que lo podamos compartir con ese equipo que es la familia, con los abuelos, de pronto con otras personas, y ojalá una vez haya pasado como el momento difícil, ese conocimiento lo podamos compartir con otros padres, porque también les va a servir para poder avanzar en los problemas. Ya está toda la cajita ahí con todas sus herramientas. Esto pareciera un poquito técnico, pero no es una estrategia que de verdad nos permite afrontar los problemas con mayor eficacia.
Quiero entonces compartirles un poco el modelo que he construido a partir de la experiencia que tengo durante todo este tiempo, que he trabajado con las familias, como les decía, en mi consulta particular, en los talleres que hago, en las conferencias, en las colaboraciones que hago periódicamente en algunos medios de comunicación. Y como les decía, también en la vida propia, yo pues tengo también 2 hijos que he criado, ahorita estoy criando nieta, entonces también tengo mucho conocimiento de causa de lo que les voy a contar. Bueno, está formado básicamente por 4 reflexiones claves que son las que nos van a ayudar en este tema de las dificultades. Creo que ahí van apareciendo. No, todavía no. Voy a empezar por la primera, que es potenciar la fuerza de la familia. Este es el punto clave, o sea, es el punto número 1, la clave número 1. La clave número 2 es que tenemos que asumir nuestro rol como padres. La clave tercera es que hay que entender que las dificultades hacen parte de la vida. Y la cuarta es que hay que implementar la solución. Ya te alcanzo. ¿Listo? Y la cuarta es entender, no mentira, la cuarta es que hay que implementar las soluciones. Entonces, vamos a poner esa cajita de herramientas, la vamos a trabajar en 4 puntos, que está potenciar la fuerza de la familia, entender las dificultades, asumir nuestro rol como padres, entender las dificultades, implementar las soluciones. Exactamente, esa es nuestra cajita de herramientas con unas acciones que son las que les dije arriba: analizar, aplicar, escribir, revisar, evaluar. Entonces, ya tengo los resultados de la primera respuesta, y es que el 23% dice que no conversa con los hijos como conversa con los amigos. Y el resto sí, Y el 76% dice que sí. ¿Les creemos o no les creemos? Qué maravilla, me encantaría que fuera así. Pero conversaciones de esa rica con los amigos, de que yo me encuentro, que echamos chistes y pasamos delicioso de esas, bueno, espero que sean esas. Sí. Bueno, pues aprovechando la inmediatez de este sofisticado sistema, qué maravilla que ya las tenemos, estas respuestas son como un abrebocas a este primer punto que se llama potenciar la fuerza de la familia. Y quiero partir de que una buena vivencia familiar es la mejor prevención frente a las dificultades. Cuando los papás y los hijos tienen más tranquilidad emocional, hay menos problemas. Me encontré esta frase que reivindica el gran poder de la familia para vivir la experiencia de ser feliz. Es una frase muy linda. Se dice así: una familia armoniosa va a aparecer por ahí. Sí. Una familia armoniosa es un rincón del paraíso en la tierra. Esta frase me encantó. Y la idea es que sea así. La mayoría de las personas, y esto lo muestran muchos estudios sobre el tema de la familia y el comportamiento humano, es que la mayoría de las personas asocia estar bien en familia con bienestar y felicidad. O sea, por alguna cosa será. Entonces, pues la idea es que hacer esto realidad, hacer que la familia sea un buen lugar para vivir, un lugar donde uno es feliz, donde uno ve la experiencia de ser feliz, es un trabajo de todos. Nos corresponde a todos, a papá, a mamá, a ustedes jóvenes, a los niños, a la familia extensiva. Ese es un trabajo de todos. Yo de verdad tengo la absoluta convicción de que si uno hace algunas acciones de manera inteligente, sensible y consistente, nos orientamos hacia allá. O sea, yo lo veo permanentemente en mi trabajo, también en mi vida personal. Esto requiere trabajo, pero vale la pena. Muchas familias lo han logrado y ustedes no tendrían que ser la excepción. Una de las acciones que más fortalece la vida familiar es poder compartir, es generar espacios para estar juntos. Yo creo que todo el tiempo estamos hablando de eso. Yo creo que no hay conferencia donde ustedes vayan que no les digan que compartir es importante. Yo creo que además, ahora como recordando un poquitico cuando estábamos conversando y todo, uno tiene un grato recuerdo de esos momentos familiares. Yo creo que si les pregunto ahora a ustedes qué recuerdan de cuando estaban con sus papás o en sus casas, uno tiene esas experiencias entrañables, bonitas, así del calor de hogar y todo, ¿qué es lo que realmente lo nutre a uno? Eso hay que construir, hay que trabajar para eso. Algunos de esos encuentros ocurren de manera natural, por ejemplo, no sé, si están los papás, si están en paseos, si salen al parque a jugar fútbol, pero también hay otros que requieren un poco de esfuerzo. Y yo digo esto porque los papás cada vez decimos es que ay, no es fácil estar con los hijos, están metidos en el iPad, en el celular, en internet, pero yo creo que podemos hacer competencias. Yo creo que podemos trabajar duro para que también esos buenos encuentros en familia los podamos hacer. La idea es que tengamos más ratos tiernos, más ratos divertidos, más ratos amables, la pasemos bien, que le bajemos un poco a la discusión del estrés. Yo veo que las familias están muy agobiadas con el tema del estrés, especialmente en estas grandes ciudades donde vivimos.
pero hay formas de hacerlo. Creo que la idea es que encontremos temas donde nos conectemos, el deporte, fútbol, nos toca a las mamás aprender a ver fútbol, la moda, los videojuegos, hay muchos temas que realmente nos conectan a padres e hijos. Creo que pues esto es una labor de ambos, buscar temas que nos vinculen a los dos, que sean de interés. Y a veces incluso es que uno dice, no, es que eso no me interesa, yo no sé nada de eso, y resulta que uno empieza a meterse en el cuento y eso resulta un tema agradable para compartir. Este proceso es de ida y vuelta. Yo sé que, por ejemplo, los hijos me dirán, que seguramente están allá pensándolo, ay, pero es que mis papás, cuando salimos y, no sé, a comer una hamburguesa rica, entonces le echan cantaleta, y dan lora, y entonces dan consejos, bueno, entonces pues le jalamos un poco las ruedas a los papás, pero también los papás a su vez le dicen, sí, Marilena, yo sé que tú tienes toda la razón, que hay que compartir, que hay que estar con los hijos, pero es que también no es fácil con ellos, están pegados al iPad, están, me dispersé. Entonces los papás también me dicen, bueno, es que no es fácil con ellos porque no los atienden, porque están consultando internet, porque están pegados al celular, porque están chateando con los amigos, y porque también muchas veces hacen cara de aburridos. Entonces nos toca a papás e hijos tratar de buscar buenos encuentros. Bueno, este segundo punto sí va para los papás. Los niños van a escuchar. Y es que sí es absolutamente importante la presencia amorosa de los papás. Y esto no quiere decir que tengamos que estar 24/7 y salirnos del trabajo a las 10 de la mañana, no. Se trata más bien de construir con ellos una conexión profunda y verdadera y de estar de verdad en sintonía con ellos. Yo sé que muchos padres tienen toda la razón, argumentan que la verdad no tenemos tiempo, y como les decía, mucho más en estas ciudades que no tenemos tiempo de nada, estamos metidos entre el carro o entre el transporte todo el tiempo, pero yo creo que sí hay que buscar maneras y hay que ingeniárselas para estar más juntos. Los niños sí necesitan que sus papás estén más tiempo con ellos. Yo les digo de manera jocosa que les propongo una fórmula que se llama la fórmula 20-20, y que si no funciona yo les devuelvo la plata. Y la fórmula 20-20 es que hay que estar con los niños, no sé, por lo menos 20 minutos durante 3 días a la semana, ojalá toda la semana o cada lunes. Al final de la conferencia les dejo exactamente cómo funciona esto. El tema es que tiene que volverse ritual, es algo que yo hago de manera consistente, como la Navidad. O sea, la gente viene desde Europa para estar 2 horas durante la Navidad. Estos encuentros con los niños, este 20-20, tiene que funcionar de esa manera, como un ritual, porque los rituales tienen mucho poder afectivo, hay que volverlo de esa manera. Como les digo, después ahí les cuento cómo hacer. Ay, Dios mío, me dijeron que ya me quedaron un montón de cosas por contar aquí. Pues pasamos a subir. Igual se las muestro, les voy a dejar esta conferencia y ustedes las pueden revisar porque me faltaron como 3 puntitos. Entonces seguimos en el segundo punto, que es importante asumir nuestro rol allí como padres. Antonio puso allí también como hijos, yo diría que como todos. Tenemos que asumir el rol de padres, de madres, de abuelos, de hijos, porque es importante que cada uno ocupe su lugar. Esa es la propuesta. Y la pregunta que hicimos fue si tiene escrita su definición personal de felicidad. Aquí tenemos un 45% que sí lo tiene escrito. Pero está bellísimo, qué maravilla. 55% que no lo tiene escrito. Entonces, la invitación es a los que no lo tienen escrito, que escriban cuál es su definición de felicidad, que finalmente es su norte en la vida. Y bueno, mira que cuando uno le pregunta, tal vez se los decía al comienzo, cuando uno pregunta a los papás qué quieren para los hijos, quieren que sean felices, pero hay que empezar qué es lo que yo consigo como felicidad para poder de alguna manera llevar toda mi energía hacia allá. Bueno, pues este segundo punto de asumir nuestro rol como padres, básicamente tiene la razón de ser, es que en el contexto de hoy, en el mundo de hoy que estamos viviendo, no es fácil este tema de la crianza. Tenemos muchas dudas, tenemos inquietudes, a veces nos resulta difícil de manejar, bueno, estoy diciendo que más duro, llamarlo más duro. No resulta fácil este tema de la crianza. No es gratuito que al preguntarles a ustedes en la encuesta que se realizó en la inscripción, un porcentaje muy alto de papás, no sé si Antonio tiene por ahí las estadísticas,
hubieran referido la educación de los niños y los jóvenes como el que mayor dificultades les ha causado hasta el momento y también que más les inquieta a futuro. Esta también les quiero compartir, es una de las preguntas más frecuentes que yo recibo en mi consulta. O sea, ¿cómo hacemos para que la crianza realmente resulte un poco más tranquila y más liviana, pero también que tenga resultados? Lo que veo es que a veces como padres sentimos que perdemos el control. Yo oigo con mucha frecuencia expresiones como, ay, yo ya tiré la toalla, esto me cogió ventaja, yo ya no puedo con estos niños, y entonces cuando llegan a la consulta dicen, mire, Marilena, yo he hecho de todo, yo he intentado por todos lados y esta cosa no funciona, más o menos yo le invito a mi casa y usted pasa todo el día conmigo y me dice qué es lo que hay que hacer. Con frecuencia los padres de alguna manera nos plegamos a los hijos. Yo creo que hemos pasado de un sistema muy dictatorial, muy vertical, a de alguna manera dejar el poder en manos de los niños y ese no es el orden. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar, yo creo que eso también lo vimos permanentemente en las conferencias y tenemos que de alguna manera recuperar el liderazgo como padres, tenemos que ejercerlo de una manera amorosa pero también efectiva. O sea, yo de verdad apuesto porque todos los papás podemos ser padres competentes y efectivos, pero hay que trabajar para lograrlo, hay que evaluar, hay que mirar qué es lo que estamos haciendo bien. Una amiga mía que está por aquí al frente decía, es que lo hacemos con las mejores intenciones, sí. En general lo que los padres hacemos, lo hacemos con las mejores intenciones, pero hay también que revisar cosas porque muchas veces no funcionan. Un poco el reto aquí es recobrar la autoridad con amor, de manera positiva, pero también aceptar que sí somos padres, que no tenemos que ser amigos. Los amigos de alguna manera somos los padres. Bueno, yo creo que voy a correr aquí porque me queda poco tiempo. Y para contarles que algunas acciones dan resultados, que no hay fórmulas mágicas, pero algunas cosas sí funcionan. Por ejemplo, conocer los hijos, cómo es su temperamento, cuáles son sus fortalezas. Esto nos permite identificar problemas a tiempo y si llegan también nos permite hacer intervenciones mucho más asertivas. Hay que revisar nuestros patrones de crianza, qué tan exigentes somos, qué tan autoritarios, qué traemos de nuestra crianza y mirar cuáles son las expectativas que tenemos con respecto a los hijos. Viene un punto muy importante, creo que Antonio lo retomaba cuando dijo la importancia de escribir, es que es clave que las reglas estén claras, que las reglas de juego estén claras, que sean conocidas por todos, porque muchas veces los niños no obedecen, hacen pataleta, porque no tienen claras las reglas de juego. Ya nos pasamos al tercer punto. Ay, no, déjenme un poquito. ¿No? Son las reglas del juego. Déjenme un poquito para decir que otro punto que tenemos es que hay que vencer el consumismo. Estamos de verdad metidos en un tema del consumo, padres e hijos también. O sea, creo que un poco, oí una expresión que me gustó, que esta generación son los hijos de la abundancia. Lo tienen todo, quieren tenerlo todo ya. Y esto es un tema de autorregulación que tenemos que hacer padres e hijos, porque casi que los padres estamos tan angustiados, trabajando todo el día para poder dar a los niños todo lo que necesitan, y en ese trajín y en esa carrera nos perdemos de lo que es realmente importante. Alguien me decía ahora, bueno, escuchar, lo importante sucumbe en aras del urgente, y realmente esto hay que plantearlo distinto. Y finalmente, una propuesta que está en el contexto de todo el trabajo que hace Red Papás es que sí tenemos que hacer red. No es fácil criar hijos solos, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, necesitamos orientación, otros padres que nos digan cómo hacerlo, cómo dar un permiso a un adolescente. Hubo una experiencia muy linda que vi en un colegio y es que todos los padres de un curso se unieron, eran niñas como de 14, para definir la hora en que ellos llegaban que los jóvenes llegaban. Les voy a decir algo que yo creo que todos hemos oído. Soy la única, soy el único que me recogen, que tengo que llegar a las 11, que no me dejan ir a la fiesta. Y resulta que no necesariamente es el único. Y cuando los padres acuerdan unas normas de manera colectiva, pues es mucho más fácil. Bueno, en este punto los dejo, los dejo en el segundo punto, para que conversen un poco sobre qué tanto conocen a su hijo. Escriba, y los dejo con esta tareita concreta, escriba 5 características de su temperamento. Hay un artículo sobre esto también que les quiero compartir al final. Y también dejo esta pregunta a los niños y a los jóvenes que nos ven, ¿qué tanto conocen a su papá y a su mamá? Escriban qué es lo que más le gusta al papá y a la mamá y qué es lo que menos le gusta hacer en la vida. Ahí se las dejo. Entonces vamos para la tercera clave. Entonces esa tercera clave tenía una pregunta.
La pregunta, la respuesta que tuvimos a esa pregunta fue, ¿tiene escritas las reglas del juego en su familia? Tenemos un 31, no. La cuarta es, ¿tiene escritas las reglas del juego en su familia? El 31% dijo que sí, y el 68% dijo que no. Bueno, pero entonces, ¿estoy aquí equivocada? No, ahí estamos, porque esa es la pregunta de entender las dificultades son parte de la vida. Bueno, la verdad es que, como les decía, ser feliz es un anhelo de padres, de hijos y de todo el mundo. Yo creo que nunca en la vida se ha hablado tanto de felicidad como ahora. Todo el mundo habla de felicidad, la publicidad habla de felicidad, la filosofía habla de la felicidad, todos hablamos sobre la felicidad. Pues la verdad es que creo que estamos en este mundo para eso. Pero eso pues en la práctica no resulta tan fácil. Hacemos lo mejor que podemos para tener armonía, equilibrio, trabajamos, nos esforzamos, nos informamos, preguntamos. Padres como ustedes que están ahora compartiendo este encuentro se interesan por tener una guía, algo que los oriente y les digan cómo hacerlo mejor. Sin embargo, pues no siempre esto sucede de la manera como lo habíamos planeado y a pesar del esfuerzo, pues las cosas se muestran de otra manera, aparecen los problemas. Por ejemplo, no comprendemos por qué si lo tiene todo para que le vaya bien, vamos al colegio y el reporte es ¿cuál es la razón? Porque en la casa nadie grita, no se pelea, no hay nada de cosas violentas, el niño es cada vez más peleón, cada vez grita más en el colegio y le pega a los demás. ¿Por qué, por ejemplo, si tratamos de estar presentes, salir temprano del trabajo para compartir más tiempo con ellos, los niños se sienten cada vez más solos y tristes? ¿Qué será lo que pasa? Creo que, y esto vale también para los jóvenes, ¿no? Cuando tengo adolescentes en la consulta, también me dicen, no, Marilena, es que no sé qué pasa, no la logro, yo estudio y no me va bien, y trato de ser amable con mis amigos, y no tengo un buen amigo. Pues bueno, aquí la reflexión que les quiero hacer, y no quiero decir con esto que algunas de estas cosas no sean problemáticas, es que realmente las dificultades, los conflictos, los problemas y las crisis aún grandes atraviesan la vida familiar, hacen parte de la vida, o sea, el conflicto hace parte de la vida. Le tenemos un poquito de miedo, ¿no? Y cito esto porque uno de los aspectos que yo veo que más dificultad genera en la familia es el anhelo de perfección. O sea, queremos que esto siempre resulte bien, queremos que hacemos un esfuerzo permanente para que todo siempre esté en orden, para que todo esté bien, para que toda la lista esté chequeada, todo está bien. Y resulta que pues, la vida no funciona de esa manera. Tenemos el reto de perder el miedo a la equivocación, a cometer errores, y a entender que estos no son signos de fracaso, que también de los errores aprendemos, a través de las equivocaciones maduramos, y esta es una manera de avanzar. Los niños no les va a gustar esto, pero yo les digo a los papás que dejen que los niños se frustren, que no lo hagan bien todo el tiempo, que no les resulte, que no sean exitosos en todo. O sea, esto también es algo que vamos construyendo y a veces tenemos unos estándares muy altos de lo que queremos para los niños y no les resulta a veces fácil dar la talla. A su vez, también para ustedes, niños y jóvenes, es importante aprender que las equivocaciones hacen parte de la vida y que los papás los seguiremos amando si se equivoquen. Pero también necesitamos que entiendan que no somos infalibles, que no las sabemos todo, que a veces nos equivocamos, que sí, hacemos todo para que esté en orden, pero de pronto todo se nos desordena y esto es importante que los niños lo entiendan. Aquí quiero introducir un término que seguramente ustedes ya conocen, que se llama resiliencia. Y esto es para decir que todos tenemos la capacidad para construir en la adversidad, para proyectarnos, hay una imagen muy bonita que para proyectarse el futuro y aprender de lo que nos sucede y salir fortalecidos de la crisis, como esa palmerita. Cuando hay un vendaval, así sea como el que pasó ahorita en México, la palmera va para un lado, va para el otro, pero no se quiebra, después recupera su lugar y está otra vez derechita. Esa es la resiliencia y ese es el poder que todas las familias tienen y que tenemos que sacarlo para enfrentar las dificultades, las grandes, las chiquitas, las cosas duras de la vida. Tenemos esa capacidad y esa resiliencia es otra herramienta en esa cajita que tenemos y que está dibujada en nuestro tablero. Les sugiero que aquí en este punto conversen un poco sobre cuáles son las expectativas que ustedes tienen como papás, como mamás, con respecto a los hijos, y a los jóvenes yo también les digo, miren las expectativas que tienen con respecto a sus amigos, con respecto a sus papás, porque eso es importante que las ajustemos a la realidad. Muchas veces unas expectativas muy altas hacen que se generen muchas frustraciones, por ahí dicen, entre más aceptes menos sufres. Entonces es poder como poner en perspectiva
esas expectativas y poderlas ir ajustando. ¿Cómo vamos? Bueno, entonces sigo al cuarto punto y la pregunta que teníamos era una pregunta abierta que tiene el objetivo de que podamos conversar sobre ella, que yo le decía a Luisa cuando estábamos conversando que qué rico hacer un banco de experiencias exitosas, que fuéramos armando entre todos y qué rico que lleguen sus respuestas para que las compartamos con otros papás, de cuál ha sido el mayor aprendizaje que hemos tenido con la última dificultad vivida. Tengan la seguridad que va a haber muchas ganancias, muchas cosas, muchas estrategias, que si las juntamos, ustedes van a tener ahí, mejor dicho, una super cajota de herramientas para enfrentar las dificultades. Esta respuesta, ¿vamos a hablar de esa respuesta? Sí, listo. Entonces, esa respuesta me introduce un poco este cuarto punto y es que es importante implementar las acciones y las soluciones. No se puede quedar ahí. Por eso rescato entonces el verbo escribir, es porque si yo las tengo claras, yo las puedo implementar y las puedo poner a funcionar. Porque lo que pasa con las crisis y las dificultades es que a veces nos paralizan, nos ponen como en unos círculos viciosos de angustia, de ansiedad, de que no sabemos para dónde coger, como ¿cómo se llama? El del hoyo negro al final del túnel, como eso. Y uno dice, Dios mío, ¿pero qué hago con todo esto? Y resulta que sí hay muchas cosas para hacer, pero hay que seguir unos pasitos. Entonces, les voy a poner 10. Eso sí, los voy a decir todos. Bueno. Primero, hay que identificar de manera objetiva el problema y su dimensión. A veces lo subestimamos y otras veces lo sobrevaloramos. Por ejemplo, si a mí me llaman repetidamente del colegio que el niño pelea con los otros, que no se concentra, que le va mal, que está angustiado, que no sale al recreo, pues yo tengo que atender. O sea, si me llaman en febrero, pues tengo que ir a mediados de febrero y no finalizando diciembre. Pero también si el niño llega y me dice que de pronto no sé, que en el recreo no lo dejaron, le dijeron que participara en el partido de fútbol, pues de pronto esto no es tan complicado, yo puedo dejar que el niño lo resuelva él solito. Bueno, el segundo punto es también entender, y esto es súper importante, que todas las dificultades grandes, pequeñas, los momentos más duros de la vida de nosotros, también producen movimientos emocionales, nos producen dudas, inquietudes, nos da miedo, nos produce angustia, y que muchas veces esos problemas, dependiendo de la magnitud, nos llevan a perder la tranquilidad, el bienestar, la calma. Hay que asumir eso. Las crisis llegan y nos producen cosas. Después nos vamos ajustando, pero lo primero que tenemos que aceptar es que sí nos desajusta un poquito. Bueno, esto sigue al siguiente punto, es que sí es importante expresar las emociones y expresar lo que la crisis nos produce. Con unas salvedades que no nos podemos dejar llevar de las emociones hasta cuando nos invade. Hay muchas maneras de hacerlo y también al final les dejo estrategias para poder expresar las emociones, por ejemplo, escribir lo que sentimos, dibujar. Había una familia, les comentaba aquí antes, que, bueno, un evento duro en la familia y ponían un frasquito a la entrada y cada uno iba escribiendo unas noticas sobre lo que estaba sintiendo y las metían en el frasquito, eso era anónimo, y de pronto un día, cualquiera a la semana, sacaban las noticas y hablaban sobre lo que las personas estaban sintiendo. Y esto ayudaba realmente, primero, a aceptar las emociones, a identificarlas, pero también a mirar cómo las canalizamos. Nos lleva entonces al cuarto punto, que es evitar las escaladas de agresividad, de indiferencia, de apatía que producen las crisis, porque como todos de alguna manera reaccionan diferente, entonces se vuelven como unos ciclos viciosos, unas escaladas. Eso hay que interrumpirlo porque eso exacerba la crisis. Quedarse, no sé, entonces ya no nos hablamos porque mi papá ya no tiene trabajo, entonces todo el mundo está furioso. Eso hay que permitirlo, pero no hay que dejar que se vuelva una escalada. Aquí viene un punto, seguramente lo voy a ampliar un poco en sus preguntas, y es que sí es importante hablar sobre los problemas familiares. Después vemos con precisión qué, cuándo y cuánto, pero sí es importante que este sea un tema que se conversa en familia, o sea, no tiene uno que ir tan profundamente, pero sí es importante que todos sepamos que hay dificultades y empezamos a mirar cómo las manejamos. Bueno, punto 6 tiene que ver con poner los problemas en perspectiva, y de pronto está muy vinculado con el punto número 2, de poder saber a qué dar importancia, qué batallas dar, qué es lo realmente importante. Si yo he hecho todos esos ejercicios que les propusimos en esa cajita de herramientas, seguramente uno va a poder identificar qué
o sea, cuál es la dimensión y cuál es la gravedad del problema, y hacia eso empiezo a atender, porque las crisis y los problemas consumen mucha energía psicológica, mucha energía emocional. Entonces tenemos que ahorrarla porque la energía no es ilimitada, tenemos un caudal, o sea, un contenido limitado de energía, y entonces hay que saber cómo la distribuimos. Seguimos en el punto 7, y es que no nos quedemos instalados en el problema. O sea, muchas veces, por ejemplo, no sé, los papás se separan, o el papá tiene una quiebra, o hay una enfermedad, y entonces como que toda la dinámica de la familia está orientada al problema. Y entonces hablamos del problema por la mañana, por la tarde, por la noche, el fin de semana. Yo creo que todos necesitamos, aún en los momentos más duros, un poco de respiro, tener calma, descansar, dormir, para poder tener fuerzas y seguir adelante. Bueno, esto seguimos. Qué pena que les diga esto tan rápido, pero después, como les prometo y de verdad les quiero cumplir, les dejo mucha información sobre esto después. Sí hay que pedir ayuda, o sea, eso es importante, porque a veces uno se encierra en las crisis y uno dice, bueno, aquí entre la familia lo solucionamos, no le pedimos ayuda a nadie, y realmente la ayuda es valiosa. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo, hay que filtrar las ayudas, no todas nos sirven en determinado momento. Por eso, si he librado los pasos anteriores, yo puedo decir, bueno, no sé, podemos ir a un almuerzo y eso nos va a relajar, podemos que alguien nos preste un dinero si necesitamos, y entonces uno va decidiendo y va viendo cuáles son las ayudas que son realmente oportunas y pertinentes. Bueno, y como punto 10 es que hay que evaluar... 9. Ay, Dios, y entonces ¿cuál me quedé? Ah, bueno, mentira, sí. El punto 9 es que hay que tener en cuenta que los problemas ocurren en un proceso, no pasan de la noche a la mañana. Entonces, como ese dicho sabio, ¿hay que darle tiempo al tiempo? Sí, hay que darle tiempo al tiempo a todas las dificultades que tenemos en la familia, para que vaya pasando, para que vayamos mirando las soluciones. Eso, como les decía, tiene un proceso. Entonces, como que no nos angustiemos que hay que hacer todo ya, sino vamos poquito a poco, que se vayan decantando las emociones, que vamos mirando las cosas, que vamos reuniendo recursos, y después vamos haciendo un poco de seguimiento y ajuste a la solución. Yo ahí tengo un dicho que dice es que un elefante se come a mordiscos, mordisco por mordisco. Así, el paso a paso, sí. El paso a paso. Vale, aplica. Y el punto 10 es que paremos un poquito, evaluemos lo que estamos haciendo, tomemos aire, miremos qué cosas de esas funcionan, qué cosas no, con qué contamos, cuáles son los recursos que tenemos, hacemos como un inventario, y empezamos nuevamente como el proceso, bueno, aquí qué ha servido, y cómo nos vamos ajustando y cómo vamos realmente atendiendo a eso que les decía al principio, que es entender las dificultades de manera positiva, salir fortalecidos y tener herramientas para cuando ocurran eso. Y si tú has llevado algo escrito, es más fácil hacer ese proceso. Sí. Tú estás defendiendo la escritura. Sí. Yo también, mentira, ya le di toda la importancia. Los dejo con esta frase que me parece muy bonita. Aquí vamos a poner la frase. Todo lo que escribimos en ese tablero, Dios. Y ese es el tablero que deberíamos tener en todas las casas. Entonces vamos a poner un tablero con una frase que es... Bueno, es una amiga que está aquí enfrente, me la regaló, muy bonita. Es ser selectivo en tus batallas. A veces es mejor tener paz que tener la razón. Esto es, como les decía, saber qué batallas dar, porque las dificultades realmente a veces nos ponen en aprietos, y es poder decir, bueno, hacia qué realmente oriento todos mis recursos. Bueno, pues... Espérate, quiero poner esta frasecita, la vamos a poner en su contexto allá arriba. La voy a poner más grande para que nos quede ahí. Ser selectivo en tus batallas, a veces es mejor paz que tener la razón. Vamos a dejarlo acá entonces. Bueno, yo creo que ustedes han visto que utilizo muchas frases. Yo creo mucho en el poder de las frases, creo mucho en el poder de la palabra. Antes los papás se criaban con muchas frases y con muchos dichos y con muchos refranes, y a uno se le quedaba. Yo creo que los invito a que revisen las frases y a que ustedes también enriquezcan todo esto que hemos hecho, y también le puedan transmitir a sus hijos. Bueno, y los hijos también ahora que están en WhatsApp y metiéndose en tantas cosas y todo, pues nos traigan buenas frases que nos ayuden en las dificultades. Pues aquí tienes un tablero de todo lo que nos has comentado. Ay, ayúdame a traducirlo. Entonces, esto lo tienen todos en el link que recibieron. Ustedes pueden entrar a este link. Todo el material de contexto que pusimos lo tienen ahí, y aquí también van a tener la grabación del video de toda esta charla. Entonces, daríamos paso entonces a las preguntas.
¿Sí? ¿O no damos paso a las preguntas? Nosotros teníamos preparada una pregunta. Vamos a ponerlo aquí. Les damos a ustedes la opción ahora de que nos hagan las preguntas que estimen convenientes por Q y A. Aquí estamos abriendo Q y A. Un segundito. Ya tenemos 17, tengo aquí, pero son comentarios. Luisa nos va a ayudar con las preguntas. Tú tenías una pregunta que te hicieron sobre muerte y salud. Sí, ¿cierto? sí, yo... ¿Cómo es la pregunta? dice, Vamos a responder esa pregunta mientras Luisa nos ayuda. bueno, dice, ante situaciones de muerte o separación, situación de duelo, ¿qué tanto se les debe decir a los niños y en qué momento? Bueno, un poco la regla es que hay que decir la verdad. O sea, que es importante hablar sobre las situaciones. Y ya les voy a decir un poco cómo en qué medida. El tema de hablarlo es que la mayoría de las veces las situaciones son percibidas por todos los miembros de la familia, porque no solamente reaccionamos de manera verbal frente a los problemas, sino que también lo hacemos de manera no verbal. Entonces tenemos cara preocupados, se nos salen las lágrimas, nos ponemos un poco más rabiosos, menos tolerantes, y de alguna manera las personas que están a nuestro alrededor, especialmente los niños y los jóvenes, pues perciben esto. En general los niños son más sensibles al lenguaje no verbal que los adultos. Entonces es importante poderlo poner sobre la mesa, conversar sobre lo que está pasando. O sea, la mayoría de los niños, por ejemplo, no sé, si los papás están peleando, ven cosas, ven que o sea, ya no se hablan de manera tan amable o ya no están tanto tiempo juntos. Entonces es importante conversar sobre lo que está pasando, porque muchas veces si uno no sabe, uno puede hacer una versión que no es correcta sobre lo que está sucediendo. Yo pensaría que en general todos los miembros de la familia, pues especialmente los niños y los jóvenes, prefieren saber de primera instancia de sus padres lo que está sucediendo. Yo creo que también es importante no apartar a los niños y pues, especialmente también a otras personas de la realidad que está viviendo la familia. Y eso no significa que uno tenga que contar todos los detalles, mostrar toda la situación a profundidad, porque hay información que está reservada, o para los padres, o para algunas personas autorizadas. Entonces yo creo que esto es muy importante también que los niños lo entiendan. No tienen que saberlo todo. Hay información, por ejemplo, desde adultos, y esa información debe quedarse en los adultos, porque son ellos los que los pueden manejar. También, como les decía, un poco en los 10 puntos de implementar las soluciones, es que hay que ir haciéndolo poco a poco, no tenemos que tener toda la información, decirlo todo, porque los problemas también se van sucediendo. Si yo, no sé, si yo pierdo el empleo, yo no sé si mañana voy a encontrar otro, o si tengo que de pronto cambiar de oficio, pues eso lo voy viendo en el camino, entonces no tengo que preverlo todo. Entonces, el poco a poco de cómo fue que dice que un elefante se come a la mordiza. Vale también. Bueno, ¿qué más les tengo como en este punto? Bueno, también entonces, es importante... ya tenemos más preguntas que nos están bueno, manejando. Hay quedan cositas, pero... Bueno, entonces, vamos a responder la primera pregunta que nos llegó. Espérame un segundito, que tengo aquí un problemita. ¿A partir de qué edades se deben tener estas conversaciones con los hijos? Es la pregunta que nos hace. Bueno, sobre el tema como de duelo y de separaciones, ¿sí? ¿Sería sobre ese? Pues yo pienso que de alguna manera, no sé, como a partir de los 4 años, de los 3 incluso, uno puede no solamente conversar, sino compartir un poco. Por ejemplo, con los niños pequeños uno puede, no hay que hablar, uno puede dibujar, uno puede jugar. Por ejemplo, ese es mi trabajo. Hay una cosa que se llama, en psicología, una herramienta de son técnicas proyectivas. Yo le digo al niño, por ejemplo, dibuja tu familia. Entonces, cuando dibuja su familia, yo sé muchas cosas de su familia. Sé si lo pone en un lugar, si es importante, si tiene problemas, pues yo sé que esa es una interpretación más clínica de psicólogo, pero también los papás podemos hacer eso, con un dibujo, interpretar y saber qué es lo que está haciendo el niño, con un juego, con un cuento. Hay muchas maneras de compartir y socializar los problemas con los niños, no necesariamente hablar. Con los niños pequeños es más complicado, pero yo creo que los niños también tienen información. Me pasó ayer que fui con mi hija a recoger unos exámenes y Emilia, su hijita, que tiene 3 años y medio, cuando mi
hija se bajó, me dijo, ¿y la mamá dónde fue? Entonces yo le dije, la mamá fue a recoger unos exámenes. Entonces ella me preguntó, ¿está enferma? Y entonces yo quedé como sorprendida, y entonces ella me dice, es que si va a recoger exámenes es porque está enferma. Entonces los niños sí saben cosas, tenemos que también, así como cuando uno habla de sexualidad, poder saber qué es lo que quiere, cuál es la inquietud que tiene, o sea, poder ir un poco al ritmo del niño, porque a veces damos más información de la que necesita o de pronto menos. Ahí tenemos otra pregunta, es ¿qué puedo hacer para que mi hija sea más receptiva hacia las expresiones de cariño y amor que nosotros como padres le ofrecemos? Ay, pues, depende un poco como del temperamento. O sea, hay niños mucho más tímidos, más introvertidos, que de pronto, no sé, por decir, el contacto físico no es de pronto la manera más expedita para poderle expresar cariño. También hay que mirar como algo muy bonito que yo no sé, si en un libro o algo, que son los lenguajes del amor. Entonces hay que saber qué es lo que le llega a ese niño, qué expresión le dice que yo lo amo, que yo estoy con él, que está cercano a mí, y poderlo como identificar, porque no todos los niños son iguales. También uno puede estimular un poco, no sé, que mostrar que cuando las personas se quieren se abrazan, o se dicen cosas bonitas, o mandarle un mensajito por el WhatsApp, diciéndole cosas chéveres, o también el adolescente necesita también muchas expresiones, no solamente el niño pequeño, sino también el adolescente necesita expresiones de afecto, de que me interese por cómo está, cómo le va el examen, si finalmente la novia llegó a la cita o no. Tenemos otra pregunta aquí. Un segundo, tengo aquí un problemita. Ay, muchas gracias a ustedes también por estar ahí escuchando. Aproximadamente a partir de qué edad de los hijos es pertinente que los padres mencionemos nuestros problemas. Nos voy a echar a mil gracias. Habíamos contestado a esa antes, ¿no? Hay que saber, o sea, si volvemos al punto 1, que tú decías, por ejemplo, identificar el problema, de saber qué es lo que realmente está pasando, entonces yo puedo dosificar la información de acuerdo a la edad. Si yo pongo esto en perspectiva y digo, bueno, no sé, hay un problema, no sé, una cosa de la familia, una separación. O sea, que, no sé, si todavía no estamos decidiendo si se va a una casa o si se va a la otra, pues de pronto no hay que contar ese detalle. O sea, podemos contar que tenemos dificultades, que papá y mamá han intentado algunas cosas para estar bien, pero pues ustedes han notado que hay cosas diferentes ahora en la casa. Y entonces uno va como dosificando esa información de acuerdo también a la edad, al temperamento del niño, a las circunstancias, a las decisiones que se vayan a tomar. Por ejemplo, con la separación. Si están decidiendo la custodia, los niños deben saber un poco sobre eso, pero si no, pues ese tema lo podemos dejar un poco para después. Les recomiendo mucho el libro de la separación de Algo pasa en casa, el divorcio de mis papás, porque lo que va mostrando es que cómo esa información se va dando de manera vital, o sea, en el momento que el niño lo necesita o que la familia lo requiere, y no de manera pedagógica, le damos todo el libro hasta el final. No, depende de cómo lo esté viendo la familia, en qué punto esté ese problema. Yo te pondré una palabra ahí que es la verdad. Sí, siempre hay que decir la verdad. Siempre hay que trabajar con la verdad. Sí, pero hay que saberla dosificarla, ser oportuno, no hay que decirlo todo el tiempo, porque muchas veces con los problemas no sabemos, como les decía, qué va a pasar. O sea, no podemos decirle al niño, no, mira, es que mañana sí tu papá se va a aliviar. No sabemos, vamos en el camino, vamos mirando, estamos haciendo exámenes, el médico está mirando a ver qué pasa. Aquí tengo un problemita. Les pido el favor de que me den más espacio entre pregunta y pregunta porque se me montan muchas las preguntas. Es que hay muchas preguntas, Dios mío. Hay demasiadas preguntas. Respecto al consumismo, ¿qué nos podrías decir de su manejo? ¿Cómo contrarrestar? Ay, ya sé que esta es una pregunta difícil porque pues, vivimos en una sociedad consumista que nos bombardea permanentemente, que básicamente el reto grande es el equilibrio. O sea, no podemos aislar a los niños y aislarnos nosotros de la tecnología, de la moda, de lo que de alguna manera pues, nos relaciona con el mundo, en un mundo cada vez más abierto. Pero yo pienso que, como les decía, el reto es el equilibrio. El reto es así como dicen, ni tanto que quemer santo, ni tampoco que nos alumbre. Hay que evaluar qué es lo que es importante para nosotros también como padres. Así, cuáles son mis valores, si es importante tener dinero o no, si eso que le dice a mi familia. Yo creo que requiere una revisión, en principio, de los padres. O sea, una revisión un poco filosófica sobre qué es lo que queremos de la vida, o sea, cuáles son nuestras prioridades, porque eso es lo que le vamos
a transmitir al niño. Cuando dice, mire, en esta casa es importante el ahorro, o en esta casa es importante racionalizar lo que tenemos, o en esta casa, no sé, aunque tengamos muchos recursos, pues resulta que es que también hay personas que no tienen, y entonces vamos a ver cómo también compartimos un poco. Entonces, ahí entra a jugar la definición de felicidad y la definición de la regla sí, del juego. sí, claro, eso es profundo y es como hacia dónde vamos, o sea, cuál es como el norte, y cuando uno lo tiene claro, realmente es más fácil esta minucia y esta cosita de cómo hacerlo, es mucho más fácil cuando yo sé profundamente qué es lo que quiero en la vida. Bueno, vamos a buscar otra pregunta aquí. Mi pregunta es la siguiente: si un niño tiene un problema en el colegio y él nos pide que no lo escalemos porque no quiere ser avergonzado por su profesor o por sus compañeros, ¿en qué momento debemos sobrepasar esa regla o cómo podemos manejarlo para que él o ella se sienta apoyado o para que él sienta la seguridad de manejarlo solo? Esta pregunta la escucho yo mucho en temas de bullying. O sea, es una pregunta muy de estos casos, ¿no? De realmente qué es lo que hay que hacer. Vuelvo otra vez a, no sé si pueda revisar el diagrama. Sí, y es que una cosa muy importante es conocer los hijos, es saber, y Luisa me hizo esa pregunta, no sé si todos la escucharon, sobre la presión de grupo, cómo trabajar la presión de grupo. Y es que la primera cosa que tengo que hacer es conocer a mi hijo, saber cómo él maneja las dificultades, qué tan preparado está para enfrentarlas, qué herramientas tiene, porque si yo lo conozco, yo le voy a poder decir, bueno, ve tú y habla. O sea, está bien, yo te respeto tu decisión, pero confío en que tú mañana vas a decirle al profesor que te está molestando. Si él es capaz de hacer eso, yo le puedo dar la autonomía para que lo haga, o sea, como la discrecionalidad. Si no lo puede hacer, de pronto yo tengo que decirle, mi amor, de pronto yo sí quisiera hablar con el profesor y enterarme qué está pasando y de pronto ayudarte un poco más. Entonces, en esto de la privacidad de niños, jóvenes, e incluso con el tema de las redes, con la nueva ley ahora de que los papás pueden acceder a los correos de los hijos, yo les digo también, evalúen, mírenlo en contexto con su hijo, la personalidad, cómo ha resuelto él situaciones anteriores conflictivas. Entonces, si yo sé cómo lo ha hecho, bueno, mira, tienes una herramienta, saca de tu cajita de herramientas eso que te sirve para solucionar el problema que tienes en el colegio. Si no lo haces, yo voy a tener que intervenir. Está bien, vamos a... Fui ya demasiado para arriba. Hay dificultades económicas y la vida de la familia debe cambiar radicalmente, cambio de ciudad, cambio de colegio, etc. ¿Cómo decirlo a los hijos para que lo acepten de la mejor manera? Bueno, entonces, igual. Y como dice, no, es importante primero que los adultos conversen entre sí, y esto vale también para otras cosas, vale también para problemas de salud, para problemas más graves. Es que es importante que los adultos discutan primero entre ellos qué está pasando, cuáles son las alternativas, cuáles son las posibilidades, y esa información, como dicen, la editen un poco y la compartan con los niños, sobre todo como transmitirles, hay salida, estamos pensando en soluciones, estamos pensando en la alternativa, este es el problema, pero hemos pensado en esto y en esto, y ahí uno puede incluir los niños para que participen. Mire, los niños dan unas ideas maravillosas, a veces muy locas, pero a veces los niños tienen la solución. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? O sea, si tenemos dificultades económicas, nos tenemos que restringir, tenemos que cambiar. ¿A ustedes qué se les ocurre? Y a los niños se les ocurren cosas muy chéveres. Por ejemplo, no sé, yo tenía una familia que, pues, mi papá entonces perdió el empleo, y ellos decidieron que lo único que no querían perder era que ellos iban al cine una vez a la semana. Pues entonces se rebuscaron para ir al cine antes de 3 de la tarde, a la hora que es más económico, y hacían las crispetas en la casa. Y cuando yo les pregunté a las niñas, una vez pasado, como todo este problema, y el papá nuevamente pues se vinculó laboralmente, ¿qué recordaban de esa crisis? Que, así como la pregunta, ¿qué ganancia? Las niñas inmediatamente dijeron, lo más lindo era que nosotros, y lo más chévere y divertido, era que nos íbamos a cine y hacíamos las crispetas en la casa. Entonces yo creo que también los papás perdamos un poco de miedo a que le desbaratamos el mundo a los niños cuando hay dificultades. No, quiero rescatar, no sé en qué punto lo dije, y es que las dificultades nos ayudan a madurar, nos ayudan a avanzar, nos ayudan a crecer, y los niños también, y los jóvenes sienten eso. Entonces a veces los padres tenemos mucho susto de causarle sufrimiento a los niños, pero realmente en eso los estamos privando de construir una cantidad de herramientas, de coraje, fortaleza, valentía. Son unas cosas lindas que también se hacen en la adversidad. Tenemos otra pregunta.
Cuando hay una dificultad o problema, es mejor hablarlo en caliente o esperar a calmar los ánimos y hablarlo después. Por supuesto que calmar los ánimos, por supuesto. En caliente uno no alcanza a prever muchas cosas y esto vienen a todas los punticos que les hemos dado. El diagrama es que hay que evaluar, hay que identificar el problema, hay que revisarlo, hay que mirar que funciona y después entonces lo compartimos. En caliente, la verdad es muy complicado. Por ejemplo, yo tengo la premisa que ninguna decisión importante se toma en caliente. Y ahí yo te apoyo, digamos, la experiencia que tengo con mis hijos. Siempre que he tenido esos problemas y problemas gordos, lo que he hecho es escribirlos. Y escribimos un Caballero es un escritor. Y escribimos un contrato entre las partes y eso ayuda a calmar los ánimos y a ver las cosas. Sí, sí. Básicamente quiero rescatar un poco lo que les decía también, un punto es que las crisis y las dificultades producen muchos movimientos emocionales. Entonces, si yo estoy agobiado, entonces yo quiero, a veces actúo de manera muy reactiva. Hay que sentir, pensar y reaccionar como es. Piensa antes de hablar. Eso hay que hacerlo con los problemas. Hay que evaluarlos, pasarlos un poquito por acá y después ponerlos afuera. Y eso implica pues compartirlo con los niños. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer la capacidad de resiliencia y manejo de la frustración ante las dificultades del hijo? Ay, Dios. Eso es para él, para el papá, no es para el hijo. ¿Cómo, verdad? Sí, ¿cómo? Es una pregunta de cómo mejoramos al papá. Bueno, lo primero es que quiero rescatar esta capacidad de la resiliencia como una capacidad que tenemos todos. O sea, esto no es privativo de algunas personas expertas en manejar dificultades. No, la resiliencia la tenemos todos. Lo que pasa es que sí hay que empezar a desarrollarla, hay que empezar a estimularla. Por eso a veces no es tan bueno que privemos a los niños de frustraciones y les allanemos el camino, pues porque nos da tristeza que sufran. O sea, uno no quisiera ver sufrir un niño. A los papás el corazón se les arruga con el sufrimiento de los niños, pero como les decía, el sufrimiento también forma. Entonces hay que dejarlo tener ciertas frustraciones, hay que permitirle que a veces no lo logre y que mire cómo lo maneja. Esta es una habilidad que se desarrolla practicándola, no es virtual, o sea, no es conceptual, es algo que desarrollo poniéndolo en práctica. Ahora, yo te diría que como es para el papá, tiene que tener en cuenta que uno es papá hasta que se muere. No es una cosa que mañana se va a pasar. Entonces tengo que tener mucha paciencia. Sí, bueno, paciencia hacer ver que los papás no. ¿Nos podrías ampliar más, por favor, cómo aplicar la fórmula 2020? Ay, eso es divina, pero para seguir otras preguntas, está al final en el link, está exactamente Me han preguntado mucho. ¿Sí? Sí. Ay, me tocó decir. Entonces, vamos a hacerle propaganda. El link que ustedes recibieron, que muchos han consultado, porque inclusive cuando nos conectamos había mucha gente consultándolo, ahí vamos a colocar más material donde está la fórmula 2020 y muchas otras cosas para que en estos días mantengamos un diálogo a través de ese link. ¿Entonces la digo? Sí, porque me han preguntado Sí, mucho. podemos darle Pero ahí. este es un tema sencillo. Es que la verdad, como no tenemos mucho tiempo y los niños reclaman más tiempo con sus padres, esto es verdad. Y, por ejemplo, cuando van a consulta, entonces yo les digo a los niños, mira, si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué pedirías? Sí, 3 deseos. Me toca decirlo la verdad, y es que la mayoría escoge el primero, tecnología. Pero el segundo es estar con sus papás. O sea, los niños sí quieren estar con sus papás, los adolescentes quieren estar con sus papás, pero de determinada manera. O sea, ya vimos un poquito que el tema no es echando cantaleta y alegando y censurando, sino de otra forma. Entonces, esto de tener unos tiempos con los niños es muy importante porque, como les decía, tiene una carga emocional que es muy significativa. Entonces, es que escojo mínimo 20 minutos, no sé, 2 veces a la semana, 3 veces, pues ojalá fuera toda la semana, porque 20 minutos es muy poquito, pero si no, los 20 minutos. Entonces, ese es un tiempo para compartir con el niño libre de toda interferencia, sin celulares, sin iPad, sin el periódico, sin nada. Es un tiempo para los dos. Y esto se vuelve tan fuerte, los niños a veces le ponen nombre, el ratico especial, el ratico de los dos, el ratico del juego, el ratico para divertirnos. Y entonces eso lo repite todas las veces. La condición es que tienen que ser sistemáticos. Entonces, que si se van a ver todos los lunes a las 5 de la tarde, pues eso tiene que ser así. No lo puede variar a no ser que sea algo extraordinario. Tiene también la condición de que es incondicional, de pena la redundancia.
es que no se pierde que por la mañana se levantó furioso o que llegó del colegio y no hizo la tarea. No, es un rato que se mantiene para estar tú y yo juntos. Ojalá sea con papá y mamá de manera independiente. Y eso, la única forma de perderlo es que en ese momento el niño se porte grosero o no lo quiera hacer, pero es un rato que está metido, mejor dicho, en la agenda emocional del papá. Ese no se cambia. Te puedo incluir lo que hablamos el otro día del carro. El mejor aliado para esto es los trancones en la ciudad. Porque cuando yo voy en el carro con mi hijo solo, vamos los dos, prohibido prender el radio, prohibido tener el teléfono prendido, y el carro tiene una cosa absolutamente sensacional, y es que estamos los dos solos como en una hornita de cristal, y es absolutamente compartido. Entonces, esa es la mayor ventaja que he encontrado a los trancones en Bogotá. Maravilloso. Algo bueno que esperamos algo positivo en nuestra economía. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos manejar un momento de frustración de un niño de 7 años? Bueno, esa es una condición muy particular, pero a ver qué cosas sirve. Por ejemplo, sirve anticipar. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, si nos vamos, por ejemplo, al restaurante y entonces, no sé, él quiere hamburguesa y no puede pedir hamburguesa, entonces uno le puede decir, qué pena, pero vamos a ir a almorzar y no vamos a pedir hamburguesa, o sea, vamos a comer otra comida. Entonces, anticipar esas reglas de juego de ese momento, y vuelvo pues, a tener claridad, funciona. También funciona, bueno, de 7 años, pues, creo que todavía funciona ignorar. Como que le dio la pataleta y le dio la antipatía, pues qué pena, pero yo no te escucho de esa forma, porque esa es algo que no es adecuado para el momento. Y también, bueno, un poco esto de reglas de juego, de mostrarle conductas también alternativas, de mostrarle, mira, cada vez que, no sé, vamos a un restaurante, no, a un supermercado y no te permito coger algo, tú armas un show gigantesco. Entonces yo espero que esto no pase, puedes hacer tal cosa. Entonces, de las cosas que escoges, puedes escoger solamente una, que es la que te voy a comprar. Como armar un poco como un encuadre para poder funcionar en esto. Y definitivamente hay cosas que, como decías tú, de paciencia, y es que no cedemos ante los caprichos de los niños, porque a veces nos cogen ventaja. Si yo estoy cansada a las 6 de la tarde, y como les digo, voy al supermercado de esa pataleta, pues yo termino cediendo, porque es que además porque todo el mundo empieza a mirar qué es lo que yo voy a hacer, ¿no? Con el niño haciendo la pataleta. Entonces sí hay que definir un poco como unas normas. Bueno, tenemos otra pregunta. Tengo una hija adolescente que después de mi separación con mi esposo se ha alejado mucho de su papá y él de él. ¿Cómo hacer para rescatar la relación entre ellos dos? Miren, este tema de la separación y de la relación con los padres que no están, toda esta cosa que tiene que ver un poco con la custodia, la regla de oro es que esto debe definirse en principio entre los papás, porque muchas veces, y a veces como dices tú, con la mejor intención, metemos a los niños en la mitad. Es muy fácil que, sobre todo en temas de separación, los niños terminen metidos siendo espías, llevando razones, siendo intermediarios, porque la relación entre la expareja no es fácil. Bueno, de hecho, por algo nos separamos. Si fuera fácil, de pronto no nos separamos. Entonces, sí es importante que los papás manejen eso como adultos, tengan unas reglas y promuevan la relación con el otro, porque a veces también nos encargamos, ay, es que tu mamá, es que tu papá, es que, entonces, por favor, dile que pague la medicina. Y entonces eso hace que el niño también sienta que horrible tenerme aquí con el otro. Pues sí, es un tema más de adultos, o sea, es un tema que debemos manejar poniendo por encima nuestras emociones y entendiendo que el interés prioritario, el interés superior son los niños. Tenemos otra pregunta. Bueno, casi ¿Cuál podría ser una buena estrategia para escalar la indiferencia que genera la crisis? Sobre todo la indiferencia masculina. Ay, Dios. En el sentido que a algunos hombres les resulta, según considero, expresar emoción. Ay, Dios. Este es un tema que yo creo que me toca tocar como de género. Y la verdad, también he tenido experiencia particular en esto, espero que mi marido no me esté viendo. Pero es que los hombres y mujeres sí manejamos las emociones de manera distinta. O sea, sí tenemos unos abordajes, una aproximación distinta con las emociones. Entonces, es poder entender un poquito esto. Yo sé que pues a veces no es fácil, que, por ejemplo, para una mujer, como mujer, entender que ni siquiera lo apoyan y que no le dicen una palabra de aliento cuando está en una situación difícil, pero es poder también identificar cuál es la manera como el otro apoya. Por ejemplo, un hombre apoya
no sé, dando soporte o haciendo entender que de pronto se hace cargo de la situación económica. Apoya de una manera más racional. Las mujeres somos mucho más acogedoras, más, ven, tranquila, llora aquí, yo te consiento. La mayoría de los hombres no lo hacen. Pocos hombres pueden con el llanto de las mujeres. Entonces nos toca mirar esto de manera diferente. Bueno, también es algo que podemos hablar en pareja sobre, como les decía, la importancia de poder hablar de las situaciones. Y yo creo que esto también va para los señores, es que sí, pues, hablar de lo que estamos sintiendo sí funciona, o sea, sí es proactivo, sí nos lleva a soluciones, porque muchas veces los hombres un poco más racionales dicen, bueno, vamos a dejar como las emociones aquí, vamos a mirar esto más con cabeza fría. Eso es cierto, pero también es cierto que las emociones hacen parte de la vida de las personas y que se exacerban cuando hay situaciones difíciles. Entonces, no hablarlo muchas veces hace que las cosas se compliquen más. Hay que mirar cuál es la manera como lo podemos hablar. No podemos pretender que mi pareja y yo nos sentemos toda la tarde a hablar del problema, porque normalmente no sucede así, pero sí podemos, ese frasquito, por ejemplo, el que hablábamos, y una serie de herramientas nos permite hablar de las emociones. Si uno siempre tiene que hablar con la verdad, ¿qué tan bueno es cambiar el canal cada que los niños están presentes para que no vean el noticiero? Es un dilema que tenemos con mi esposo. Gracias. Tú también. Que yo sé que tú también tenías el problema. Pues mira, yo pienso que con el tema de la televisión depende también mucho de la postura de los padres. Yo creo que también tenemos que decidir y decidirlo abiertamente, sin temor, o sea, qué contenidos vamos a ver nosotros en televisión, qué es lo que la familia supone como un tema que nos divierte, que nos aporta, que nos construye, y no un tema que de pronto nos quita o nos desorienta o nos confunde. También creo que esto, como les decía, es importante definirlo y poderlo hablar con los niños. Como familia no estamos de acuerdo con este tipo de programas porque nos parece que transmite esto y decidirlo. O sea, yo creo que los papás ahí tenemos que tener un poco más de autonomía para fijar las normas de la casa con respecto al uso de la televisión, del internet y de los permisos. Eso es discrecionalidad de los padres. No, qué pena niños y jóvenes, pero esto lo deciden los papás. Si se presenta un diagnóstico de enfermedad terminal en un familiar muy cercano, papá, mamá, tíos, ¿cuál es el mejor manejo de esta información? Bueno, pues como les decía, y qué pena que también a veces sea como que depende, sí, o sea, depende del momento en que esto esté pasando, de hasta dónde se haya llegado en términos médicos. En general, como les decía, una clave es que es un tema que hay que conversar porque produce muchas emociones que de alguna manera los niños están leyendo y es importante que ellos tengan una versión de primera mano. La primera instancia son los padres. Entonces sí, es como el deber de los adultos que están alrededor de los niños poder poner esto sobre la mesa. Hay que, como les decía, dosificar esa información, mirar cuál es la del momento, no adelantarse, permitir también expresar que esto nos duele, o sea, que si alguien hay enfermo en la familia, cercano nos duele, nos produce angustia, nos produce miedo, nos produce tristeza, y esto no es malo, pero que también estamos de alguna manera obligados a poder regular esas emociones, a pedir ayuda, a mirar cómo las manejamos, y que, bueno, perdón, hasta aquí. Y otro punto muy importante es que hay que dar, como les decía, espacio para conversar sobre eso y hay que buscar las maneras apropiadas. No siempre es el diálogo, o sea, no siempre es sentémonos a conversar de lo que está pasando. Son muchas cosas, ¿no? Es a propósito de una película o a propósito que, no sé, vamos a recoger el examen o vamos para la clínica, y ¿cómo te sientes? ¿Quieres bajar? ¿Te quieres quedar? ¿Quieres que conversemos un poquito sobre eso? Y entonces no hay como un método y un momento que uno diga, es aquí, a tal hora y de determinada manera. Es como que tenemos que tener la sensibilidad y la sabiduría para saber qué información necesitan las personas cercanas, especialmente los niños, y poder darles lo que ellos realmente en ese momento requieren. Y si yo no puedo con mi propio dolor y mi hijo se da cuenta, ¿qué le digo? ¿Cómo lo manejo? Bueno, primero, como les decía, los eventos duros, los eventos que producen mucho dolor y que tienen mucho costo emocional, tienen un proceso. Y entonces al principio produce esa sensación de yo no voy a poder con esto es demasiado devastador, esto me va a sobrepasar. Hay que dejar pasar ese momentico
y seguir un poco a la otra etapa es, bueno, cómo nos vamos ajustando, qué va pasando, si yo realmente también en ese momento puedo necesitar ayuda, porque muchas veces sí, uno a veces dice, bueno, yo miro a ver cómo hago sola, y resulta que no, que uno conversa con alguien, que, bueno, va donde el psicólogo, pero no necesariamente ante el psicólogo, un buen amigo, un sacerdote, un buen vecino, también uno puede poner un poco sus sentimientos afuera y empezar a disminuir un poco ese dolor. También uno puede contarle a los niños que está dolorido, que esto es duro, que a veces yo no sé cómo manejarlo, pero que estamos intentando en familia, y ahí rescato pues el concepto tan bonito de equipos, que si la familia está unida, pues uno puede recoger herramientas de ahí para poder superar un poco su dolor, o para delegar en el otro. Por ejemplo, si es la mamá la que está muy agobiada, pues de pronto delegue al papá que está un poco más tranquilo el manejo de los niños. Bueno, chicos, yo creo que ya. ¿Cómo manejar los problemas que se tienen con una de las familias extensas? Lo debe conocer los hijos o debe manejar únicamente entre los padres. Aparecen los suegros. Bueno, ese es un tema delicado. La familia política, de hecho, incluso para la pareja es un tema que hay que manejar con cuidado, que hay que poder leer bien. Entonces también yo recomendaría lo mismo, o sea, esto es un tema primero de adultos, hay que mirar, o sea, si ya esto tiene implicaciones, por ejemplo, no sé, que entonces ya no ven a la abuelita o no ven al tío, pues uno puede de alguna manera ir poniendo el tema sobre la mesa, pero yo pienso que hay información y si los niños me están también escuchando, que es propia de los adultos y que les permitamos que ellos manejen estos contenidos y nos cuenten o le cuenten a los niños realmente lo que es pertinente en un momento determinado. Los niños deben opinar también. Sí, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Qué puedo hacer para que mi hija de 17 años confíe más en nosotros, que nos cuente sus cosas abiertamente, que sienta que sea lo que sea o pase lo que pase, siempre puede contar conmigo? Bueno, este es el típico caso del adolescente, que también, como les decía, bueno, no sé si alcanzaron a escuchar cuando conversábamos del libro de un adolescente en casa, que les quería compartir, es que la adolescencia sí tiene unas características que muchas veces responde a eso, que no es que el adolescente no quiera compartir su vida, que esté distanciado, que esté alejado, sino que está construyendo su propio mundo, quiere pensar más sobre sus cosas, tiene los amigos y los pares con los que conversa, entonces no siempre es que esté distante, eso es un poco lo que tengo que aprender a leer, no mirarlo de manera personal, es que ya no nos quiere, pero también sé que si uno puede fomentar la cercanía y uno le puede decir a los niños, qué rico que compartamos algunas cosas, es clave no hacer juicios, porque entonces si él me cuenta que, no sé, o ella me cuenta que es que se acaba de conseguir un novio y entonces ese novio me parece terrible y yo pues hago el escándalo, pues yo creo que no le vuelvo a contar. Pero si leo esto con apertura, con tranquilidad, pongo mi posición también. Yo creo que los padres tenemos el derecho a poner nuestras posturas y sobre todo cuando se trata de valores. Los niños necesitan eso. Un papá y una mamá que le diga, mire, lo que está bien es para allá. Entonces, creo que en ese contexto también de confianza uno puede estimularlo para que esté mucho más cerquita, pero también hay cosas que uno tiene que respetar del adolescente. Yo creo que Ya. nos extendimos demasiado, son las 9:18. Hay una serie de preguntas que de todas maneras vamos a seguir respondiendo a través del link que ustedes tienen. Como les decía, Antonio, aquí sí. preguntan en las preguntas que tenemos un poco más de explicación de ese link. Ok, ¿Cómo lo pueden encontrar? Hagamos la explicación del link. Ustedes recibieron un mail de recordatorio de los 8 días antes. Anoche a las 8 de la noche recibieron un mail. Hoy recibieron un mail a las 7 de la noche. Y ese mail tiene un link. Si ustedes le dan clic a ese link, van a llegar a toda esta información que estamos teniendo aquí, donde está la convocatoria. Voy a colocar en pantalla la convocatoria, que fue con lo que lanzamos esto. Y no pongas ahí que tengo 20 años menos. Bueno, pues está bien. 4 manos de Photoshop. Un artículo del Espectador que salió el 17 de octubre. Un artículo del Tiempo que salió el 27 de octubre. Pero de este quisiera que realmente lo miraran porque este sí está más orientado como a las dificultades más fuertes de la vida, a la enfermedad, a la muerte, está más orientado así. Y las preguntas que tratamos de poner acá en pantalla fueron preguntas muy relacionadas
con el tema que estábamos trabajando hoy, dificultades, adversidades. Recibimos muchísimas preguntas de adolescencia, de normas, de disciplina, que las dejamos un poco para otra oportunidad, pero nos enfocamos en las preguntas que atendían esta charla de hoy. Yo creo que podemos hacer un esfuerzo y responder esas preguntas hay una pestaña aquí que dice respuestas recibidas en las encuestas, preguntas no respondidas durante la presentación. Esas preguntas no respondidas durante la presentación las podríamos colocar acá y responder algunas de ellas y las seleccionamos. Aquí hay otra parte que es el análisis de las respuestas recibidas durante la... ¿Perdón, escritas? Escribimos rápidamente y miramos. No, pero escritas. ¿Están escritas? Después. No, pero yo las escribía después. Sí. ¿Ahorita no? No, ahorita no, hoy no. Hoy no, pero lo tenemos ahí. Sí, pero sí puedo responder de manera sí. simple algunas preguntas. Podemos responder unas preguntas. Aquí están un análisis de las encuestas. Quiero hacer énfasis que estaban representadas 53 ciudades en 4 países. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades afrontadas y la mayor dificultad futura? Todo esto lo encuentran acá. Entonces, en ese link que ustedes recibieron y en el mañana ustedes van a recibir un link, perdón, van a recibir un mail y lo van a recibir tanto las personas que asistieron como las que no asistieron. Y en ese mail vuelve a aparecer el link. Entonces, siempre van a entrar ahí. Entonces, nosotros vamos a meter una correspondencia con ustedes y cuando tengamos las respuestas de esas preguntas, volvemos a enviarles un mail a todos. ¿Listo? Entonces, despídete, María Elena. Bueno. Ahora, espérate un segundito, quiero hacer una cifra. Tenemos en este momento 339 familias conectadas todavía. De 400, es decir, se nos han ido casi 70, pero es que ya nos pasamos de las 9 hace rato. Pero tenemos en este momento todavía conectadas 940 familias. Bueno, pues a todas estas 940 familias, muchas gracias por habernos escuchado. Espero de verdad haberles aportado un granito de arena en todo esto que significa la familia. Como les digo, es la mejor apuesta. O sea, yo soy la más convencida de que la familia es el mejor lugar para vivir, pero toca trabajar. Gracias. Gracias. Entonces, papá, le dan las gracias a Marilena López. Y a Antonio por todas sus No, Y Antonio, duro la tecnología. Entonces, paramos acá, vamos a parar esto. Y a todos, muchísimas gracias por su asistencia y esperamos que nos sigan acompañando en este tipo de presentaciones. A todos, muchísimas gracias y ya cerramos aquí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.